Bienvenidos a los participantes de esta cátedra de Derecho Administrativo Especial. Mi nombre es David Colina, yo no sé si ya les he dado alguna materia o no, pero bueno, no recuerdo sus nombres. Pero bueno, les deseo los mayores éxitos en esta cátedra. Deseo recordar por este medio a los participantes que no estén en línea, porque pues no aplica eso para quienes están aquí, que a partir de este trimestre las clases son obligatorias en el sentido de que o son presenciales o son virtuales, o si no se va a asistir a la clase, se debe presentar, digamos, una justificación, una notificación. ¿Y por qué? Porque no es algo necesariamente, pudiéramos decir, sancionatorio o impositivo, sino que se trata de dar un mayor énfasis, dar un mayor valor a una herramienta pedagógica, una herramienta de aprendizaje que se pone en favor de los participantes. Felicitaciones a las personas que están aquí conmigo en este momento. Me gustaría saludarlo. Como dije, mi nombre es David Colina, yo soy abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira, soy magíster en ciencias jurídicas, egresado de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada y doctor en ciencias gerenciales de esa misma universidad. Me gustaría entonces dar la palabra a Ilson Gerardo para que pues nos salude, nos se Buenos presente. días, profesor. Mi nombre es Ilson Hernández. Soy de San Antonio del Táchira. Trabajo como director de administración en la Contraloría del municipio Bolívar. Agradecido por la participación y las actividades que vamos a ver a partir del día de hoy en beneficio de nuestra profesión, de nuestra carrera, y agradeciéndole a usted toda la colaboración que nos pueda prestar. Mucho gusto, muchas gracias, Ilson. Yo también trabajo en el área del control fiscal, en la Contraloría Municipal de San Cristóbal, en el área de control de los poderes públicos, digamos, en el área de auditoría. Yo soy el Ay, qué bien. abogado adscrito a esa dirección y bueno, estamos a la orden para cualquier ayuda que nos podamos prestar y abierto a Sí, sus pues. dudas, sus sugerencias, sus requerimientos. Por cierto, se me había olvidado en la materia anterior, mi número, para que tomen nota, de todas formas va a quedar grabado para los participantes, es 0424-757-3750. 0424-757-3750. Y también quisiera saludar a Edson Araujo, que lo veo que está en línea. Agradecido. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, agradecido de estar hoy el día aquí. Muy bien, Edson, muy bien. No importa que no disponga de audio, ya sé que cualquier cosa que usted, cuando yo ahorita quiero conversar un poco sobre la materia y entrar en el tratamiento de la misma, pues cualquier cosa, eh, participa de esa forma y puedo ver tranquilamente su participación. Entonces, como dije, vamos a ver derecho administrativo especial. Especial. ¿Qué ocurre con el derecho administrativo especial? Ya vimos los principios generales de la organización administrativa del Estado, la función administrativa, algo relacionado, no sé si con la responsabilidad del Estado, pero en este caso quiero hablar del tema de la expresión de la voluntad. Yo creo que ya se vio algo de eso, pero me gustaría hacer énfasis entonces, para iniciar en esta materia, en el tema de los actos administrativos. ¿Sí? Los actos administrativos. ¿Qué son los actos administrativos? De acuerdo con Raiza Ojeda, un material muy valioso que se consigue en internet, que me gusta, se llama Acto Administrativo, Aporte Jurisprudencial. Yo suelo subirlo a la plataforma de la autora Raiza Ojeda de Ilija, es de la Universidad de los Andes, publicado en el Anuario de Derecho año 29, número 29 del 2012. Es un artículo denominado Actos Administrativos, Aporte Jurisprudencial, que me parece excelente. De acuerdo con la doctora Raiza Ojeda, quien es quien suscribe esa producción académica, perdón,
los actos administrativos constituyen la forma de manifestación por excelencia de la actividad administrativa. Por su naturaleza y carácter, los actos administrativos inciden en la esfera jurídica de los administrados a quienes se dirigen, creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica determinada. Es decir, los actos administrativos son la forma de expresión de la voluntad de la administración pública. ¿Respecto de quién? Respecto de los administrados. Siempre va a ser respecto de los administrados. Así sea que la administración pública regule la estructura organizativa de sí misma, ese acto administrativo no es una entelequia, no es algo que es perfecto en sí mismo, no es algo para el consumo interno de la administración, aunque se diga que solamente en términos internos, eso va a afectar en determinada forma a los administrados, sean estos quienes fueren. Porque, por ejemplo, supongamos como en el caso de Ilson, si se establece una, una estructura orgánica de la Contraloría en la que elabora y él está en la dirección de administración, y existe otras direcciones, si yo le presté un servicio a la administración y debo ir a cobrar ese dinero, es la dirección de administración la que me va a pagar, no me va a pagar, no va a realizar los trámites ante la dirección de recursos humanos o ante la dirección de planificación. Tengo que hacerlo ante la dirección de administración. Por eso le digo que aún en el último de los casos, aunque sea algo netamente de carácter interno, siempre va a considerarse que crea relaciones con los particulares, extingue relaciones o las modifica. Porque si luego mañana cambian esa dirección y se llama Dirección de Gestión Económica y tiene dos divisiones, yo sé que debo dirigirme a la división de compras o a la división de pago o a la división de servicios, pudiera decirse. En esos casos, siempre esos actos administrativos van a afectar a los particulares. Dice la doctora Ojeda que, citando a Otto Mayer, que el acto administrativo es un auto de autoridad que emana de la administración pública y que determina frente al súbdito, aquí le dan un tratamiento del súbdito, lo que para él debe ser derecho en un caso concreto. Es decir, que la actividad administrativa de la administración pública, de acuerdo con Otto Mayer, viene a definir el derecho para un caso concreto. Es decir, que él asimila la actividad administrativa expresada a través de los actos administrativos como una suerte de actividad jurisdiccional dentro del campo administrativo. Y a veces eso es así. A veces eso es así porque hay determinados casos en que la administración pública puede dirimir una controversia entre particulares o puede aplicar una sanción o puede determinar el carácter legal o ilegal de determinada administración, determinada actuación. Por ejemplo, en los casos en que se establecen sanciones para el cierre de actividades económicas, por ejemplo, cuando se establecen, se determinan autorizaciones para, para realizar una construcción o cuando se emiten licencias, en ese caso se está emitiendo una manifestación de la administración pública respecto a un particular para decir si este particular está o no está dentro del campo de la legalidad. Eso es muy claro en ese sentido. Cita a la doctora Ojeda a una sentencia del año 1983, donde el famoso magistrado Román Duque Corredor establece que el acto administrativo por sí mismo produce efectos jurídicos relativos a la creación, modificación o eliminación de situaciones individuales, ya que se me fue, de situaciones, está, de situaciones individuales o generales con la aplicación a un sujeto de derecho de una situación jurídica general. Es decir, que el acto administrativo es calificatorio de derechos y de obligaciones para los administrados. Por tanto, va a generar efectos sobre la esfera jurídica de derechos y obligaciones de los administrados. ¿Ya habíamos visto algo relacionado con el acto administrativo o no se había visto en la materia anterior? Por favor, ¿quién me contesta?
No se había visto, Ilson. Ok, ok. Entonces, es muy importante que estudiemos en este momento el acto administrativo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo y el procedimiento administrativo son la base de toda de todo, prácticamente la base de la actividad administrativa del Estado y la base y principal insumo de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces es fundamental. Una pregunta, Edson. Donde usted labora, se dan actos administrativos en su dirección, usted dicta actos administrativos, se realizan procedimientos administrativos o no. Sí, profesor. Dentro de los procedimientos administrativos que realizamos aquí en la Dirección de Administración se encuentran los procedimientos de contrataciones, ¿sí? Un procedimiento que hay que elaborar donde se hacen, bien sea para contratación de servicios, bienes o servicios, algunos de los dos, que son los que manejamos aquí en la Contraloría. Ok, ¿y qué pasa, Ilson, si de repente a usted le dicen, mira, hay que contratar, qué sé yo, un servicio para pintar toda la Contraloría? Y usted dice, yo tengo un amigo mío que puede hacer el servicio, lo llama, véngase para acá, empiece a pintar y luego resolvemos lo demás. Y no hace más nada, y luego le paga. ¿Qué le puede pasar a usted? No, pues puedo ser sancionado por no cumplir los requerimientos para la contratación. O sea, sería un acto ilegal porque no estoy cumpliendo con la ley de contrataciones. Exactamente. O bien sea, claro, también se puede realizar a través de una contratación por, ¿cómo le digo? Por sueldo, por trabajos determinados, ¿sí? Ya haciéndose a través de un contrato de servicio a una persona natural, pero no es lo legal, Ok, sino hay que tienes cumplir el que, en todo procedimiento. caso, en todos esos casos, debe agotar procedimientos administrativos, bien sea para realizar Exacto. la contratación de servicios personales o para la contratación de servicios no personales por una empresa. Siempre tiene que ejercer una serie de procedimientos. Es decir, usted no puede decir, Exacto. póngase a pintar que yo después le pago y le paga. No, hay que No, hacer un no. procedimiento. Es decir, en todo momento, para todo lo que va a ser la administración pública, se requiere un acto administrativo y se requiere casi en todos los casos un procedimiento administrativo. Por ejemplo, en los casos de si uno va manejando por la calle y le ponen una multa, la multa que le pone la persona, el funcionario de tránsito, es el acto administrativo. Prácticamente no hay procedimiento administrativo, pero sí se tiene que regular el derecho a la defensa. Entonces, siempre vamos a decir que hay un acto administrativo. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece en su artículo 7 la definición de acto administrativo. Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos en la ley por los órganos de la Administración de Justicia. Para ello, de la administración pública. Para ello se dice que se tienen tres criterios: el criterio material, el criterio formal y el criterio orgánico. Es decir, el criterio material, que son manifestaciones de voluntad dentro de las competencias de la administración pública. El criterio formal, de acuerdo con las formalidades y requisitos exigidos por la ley. Y el criterio orgánico es que, de acuerdo con la ley, es emitido por todos los órganos de la administración pública, pero no hay que olvidar, en todo caso, que no solamente los órganos de la administración pública son los que realizan la actividad administrativa, porque, por ejemplo, los servicios de recolección de desechos sólidos, los mataderos municipales, cuando están los mataderos, los cementerios, cuando están sometidos al régimen de concesión, eh, incluso la actividad educativa, forman parte de aquellas actividades prestacionales cuya competencia corresponde de manera directa al Estado y que a veces las desarrolla por medio de particulares. En todo caso, supongamos, si yo
conozco a la persona que presta el servicio de recolección de desechos sólidos en mi ciudad, pero esa persona es una persona privada, decide no contratarme más, decir, no, decir, yo por su casa no voy a pasar, por su urbanización no voy a pasar, por su calle no voy a pasar más, porque a mí no me conviene pasar más. Si bien es un ente privado, esa decisión que me la puede dar por escrito, decirme que no va a pasar por mi casa más, no me va a prestar el servicio más, es recurrible ante las vías, por vías administrativas y por vía contencioso administrativa, porque se trata de un particular que está en ejercicio de una potestad administrativa pública. Entonces, ese ejercicio de esa potestad administrativa pública conlleva que no solamente hay actos administrativos dados por los órganos de la administración pública, porque por ejemplo también las universidades públicas y las universidades privadas desarrollan la competencia de educación que corresponde al Estado, pero las universidades privadas los hacen a través de una autorización otorgada por los ministerios competentes. Por tanto, la decisión de una universidad privada, si usted, Gilson, usa todas las materias aquí, aprueba todas las materias, tiene la constancia de Gilson, aprobó todo, y luego le dicen, no, usted no cumplió los requisitos para graduarse de abogado, usted se va a molestar y va a recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pese a que estamos enfrente de una organización privada. ¿Por qué? Porque en ese momento tiene carácter de acto administrativo porque fue ejercido por un particular en ejercicio de una potestad pública, autorizada por el Estado. Entonces, tenemos que entender que la noción de acto administrativo de la LOPA tiene un sentido material, un sentido formal y un sentido orgánico, que es bastante extensa, bastante completa, pero sin embargo no implica todo, porque también debemos considerar en ese momento de la manifestación de la actividad estatal o paraestatal, debemos considerar los casos en que los particulares ejercen potestades públicas y, por tanto, también están sometidos al derecho administrativo, a la regulación de sus actos como actos administrativos y al cumplimiento de procedimientos administrativos para el logro de los fines del acto administrativo. Y en esos casos debemos saber que siempre, siempre, siempre tiene que estar inmerso el debido proceso y el derecho a la defensa. En cuanto a la definición, eso en cuanto a la definición del acto administrativo. Araujo Juárez dice que el acto administrativo en principio debe ser un acto jurídico emanado de la administración pública en cualquiera de sus ramas, la nacional, estatal o municipal, así como por los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público. Dice, con esto pues se debe acoger el criterio orgánico subjetivo para determinar acto administrativo, pero no es suficiente porque, como ya lo dije, considera Araujo que no todos los actos jurídicos que emanan de una administración pública son actos administrativos, eso es otra cosa. Entonces hay que completar el criterio orgánico con el criterio material del ejercicio de la potestad administrativa otorgada y por último de acuerdo con las normas y requisitos establecidos por la legalidad y el ordenamiento jurídico el ordenamiento jurídico que regula el órgano. Por eso no todos los actos tampoco son actos administrativos, porque supongamos que pensemos que de repente una institución privada cumple años en estos días, el Deportivo Táchira, eso es en enero, pero y de repente el Estado hace una resolución indicando su beneplácito, su orgullo que le genera a la cultura tachirense el cumplimiento de que se cumpla años por una institución de tan connotada trayectoria. Es un acto emanado de la administración pública. Ahora bien, ¿es un acto administrativo o no es un acto administrativo? Solamente el señalamiento de la holgorio y la alegría que produce ese aniversario. ¿Es un acto administrativo o es un acto simple de la administración, por decirlo? Pues sí, yo creo que sí es un acto administrativo porque proviene de un organismo público, es el que está emanando la resolución o el decreto o
o cualquier publicación que haya hecho. Lo entiendo yo así, ¿no? Claro, pudiera ser en términos generales un acto administrativo, pero si vamos a que los actos administrativos crean, modifican o extinguen relaciones de derecho, pudiéramos pensar que no es un acto administrativo porque no genera de repente un derecho de esta institución o de otra o de cualquier otra, un derecho o le modifica una relación jurídica. Ahora bien, si yo digo, mire, los jubilados de la de la Contraloría de San Antonio, les reconozco el día, tal, y les hago el pago de una bonificación. Ahí sí es un acto administrativo. Sí. Ujú. Pero bueno, Exacto. en general, esa es la definición de los actos administrativos. Podemos partir del artículo 7 de la LOP. Ahora bien, existe una clasificación de los actos administrativos. Voy a buscar aquí un material que me parece muy práctico. Una clasificación de los actos administrativos. Existen muchas clasificaciones de los actos administrativos. ¿Qué podemos pensar? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un acto administrativo que me notifican a mí que me impusieron una amonestación o una sanción administrativa porque incumplí el horario de trabajo, ¿sí? O bien una regulación que establece el municipio para decir que sobre que esta calle, donde yo estoy aquí, esta carrera que va en sentido norte-sur, a partir del día de mañana, toda esa carrera va a ir en sentido sur-norte. ¿Qué diferencia hay entre esos dos actos administrativos? Uno que me impone una sanción y el otro que modifica el sentido en el cual va a orientarse una calle. Se orientaba en un sentido y a partir del próximo número se va a orientar en el sentido contrario. ¿Qué diferencia hay entre esos dos actos administrativos? ¿Quién es el destinatario del primer acto administrativo? De la sanción que me imponen. ¿Quién es el primer destinatario? Soy yo, el destinatario de ese acto administrativo. Es decir, una persona específica y determinada o un grupo de personas específicas y determinadas, o incluso determinables, así sean 100, 200, 300. Bueno, eso se llama un acto administrativo de efectos particulares, porque yo sé que ese acto administrativo va a ir dirigido a mí, me va a afectar a mí, y si hay que recurrirlo, lo debo recurrir yo. Si genera vulneraciones al orden jurídico, va a generar vulneraciones a mi esfera de derechos y obligaciones y no a la esfera de derechos y obligaciones de nadie más. Actos administrativos de efectos particulares. Es una primera clasificación. Cuando esos actos administrativos van dirigidos a una persona específica o un grupo de personas específicas determinadas o fácilmente determinables. Ok, pero bien, ¿quién es el destinatario del acto administrativo que di en segundo lugar? Que dice que determina que para una persona, que determina que la dirección de esta calle que iba en sentido norte-sur, a partir de esta carrera, a partir del lunes va a ser en sentido sur-norte. ¿A quién va dirigido eso? Puede intervenir cualquiera, Edson por escrito o Wilson hablado, como ustedes deseen. Bueno, en cuanto al cambio de la vía, pues iría directamente a toda la comunidad, a todo el estado, pues, porque va a influir en la circulación de los vehículos. Antes era en un sentido, ahora es en otro. Claro, usted dice, por ejemplo, a toda la comunidad y después dice a todo el estado. Vamos al estado Ujú. Táchira. Y si llega alguien del estado Mérida, No, también le perjudica porque si él ya había estado o comete una infracción por no tener conocimiento, pues sí, o sea, sería en general todo el país. incluso a una persona que venga y a un vehículo que venga de Colombia, Ajá. ¿quién le va a corresponder? O de repente, supongamos, pasan 10 años, eso sigue vigente, y un vehículo que ni siquiera había sido ensamblado, sino fue ensamblado en el año 9 posterior a la emisión de ese acto administrativo,
y a la persona que maneja ese vehículo que fue ensamblado en esa oportunidad también le aplica. Es decir, ¿qué ocurre? Ajá. Los actos administrativos de efectos generales son aquellos que van a un número indeterminado de personas. No podemos saber a quiénes van dirigidos a todos. No podemos decir, mire, la persona que vive en Barquisimeto no le va a aplicar ese acto administrativo, porque el día que venga por aquí y transite con su vehículo, también va a verse afectado por ese acto administrativo, incluso si no tiene vehículo, ¿verdad? La persona es un simple peatón que va cruzando la calle por la zona en que debe cruzarlo y aparece el vehículo en contravía, también va a generar efectos respecto de ella porque estaría siendo objeto de un daño que se origina en una actuación manifiestamente ilegal de un particular que está violentando un acto administrativo de efectos generales. Entonces hay que tomar en consideración esa clasificación de acto administrativo de efectos generales y de efectos particulares. Y aunque parezca muy boba y se parezca muy sencilla, eso va a tener efectos fundamentales, decisivos, descomunales, por decir así. ¿Por qué? Porque en cuanto a quién puede impugnar ese acto, el acto administrativo de efectos particulares, solamente tendría legitimidad para impugnarlo la persona que se ve afectada por ese acto administrativo. El acto administrativo de efectos particulares, el acto administrativo de efectos generales, va a conllevar que cualquier persona pueda recurrir a ese acto porque en cualquier momento se puede ver afectada por, por, eh, por ese tipo de decisión. Entonces, cuando estamos hablando del interés para impugnar una decisión administrativa, el acto administrativo de efectos particulares conlleva el interés legítimo de la persona o personas a las cuales va destinada o es destinable, y el acto administrativo de efectos generales va a conllevar un interés general. Hay que esgrimir solamente el interés general para lograr el cumplimiento, el control de ese acto administrativo, bien sea en vía administrativa o bien sea en vía contencioso administrativa. Esa es una clasificación de los actos administrativos que es relevante, que también va a determinar que el ejercicio es distinto, el tiempo para el ejercicio de los recursos, tanto administrativos como contencioso administrativos, y el órgano, el tipo de acción va a ser distinto. Es decir, por ejemplo, en el contencioso administrativo se intentaría una acción de nulidad de acto administrativo de efectos particulares o una acción de nulidad de acto administrativo de efectos generales que tienen características distintas, en las cuales no entraremos en este momento porque se trata de otra materia. Ahora bien, de acuerdo a su contenido, es importante la existencia de actos administrativos definitivos y actos administrativos de mero trámite. Si usted realiza una consulta de precios, Ilson, ¿verdad? Usted debe dirigirse a a varios interesados, varios operadores, Proveedores. actores jurídicos, actores económicos, para pedirles el precio, una consulta de precios. Usted hace una notificación y se la envía solicitando esa consulta de precios. Esa notificación que usted utiliza no implica que usted ya decidió. Usted simplemente le está pidiendo. Está pidiéndole el precio para determinado servicio o para determinado bien, etcétera, etcétera. Ok, pero muy distinto ocurre cuando usted dice, ya hizo la consulta de precios, hizo un informe, realizó un análisis y dice que le va a adjudicar a tal empresa porque es la que da el precio a las condiciones más favorables. En esos casos existen actos de mero trámite y actos definitivos. Usted debe solicitar la consulta de precios y eso es un acto administrativo emanado de usted, pero no implica una decisión. No le ha generado a ningún particular ningún derecho, ni le modifica una relación jurídica, ni le extingue una relación jurídica. Usted solicita la consulta de precios y es un acto necesario para poder llevar a cabo el procedimiento administrativo. Eso es un acto de mero trámite. Normalmente, esos actos de mero trámite no son recurribles. Es decir, mire, usted me hizo una consulta de precios y en la consulta de precios incurrió en tal error. No, no es recurrible en principio. Ahora bien, cuando yo digo
le corresponde a tal empresa la prestación de este servicio porque realizada la consulta de precios, verificada las condiciones materiales de ejecución, etcétera, etcétera, se consiguió que las mejores condiciones para los intereses del municipio, los intereses de la Contraloría son las siguientes. Es la empresa tal. Ahí sí tenemos un acto que le está generando un derecho a una persona. Entonces, en ese caso, sí puede ser recurrible porque cualquiera de las otras personas que formaron parte de esa consulta de precios pueden decir, mira, a mí yo presenté tales cosas, no se consideraron en el acto administrativo definitivo, cuando a mí me pasaron la consulta, ahí sí la puedo recurrir, cuando a mí me pasaron la consulta, me dijeron que era para otra cosa, no para esto, no especificaron las condiciones técnicas, por tanto yo no ofrecí tal información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que diferenciar actos administrativos de mero trámite, los que yo utilizo para impulsar el procedimiento. Por ejemplo, si yo tengo, voy a intentar contra Exxon un principio, ¿cómo se llama esto? Un procedimiento sancionatorio administrativo disciplinario, pues debo notificarlo, debo tomarle en cuenta sus alegaciones, tomar en consideración lo que él me dice, de desarrollar los elementos probatorios que él me indica, yo lo debo hacer todo, ¿verdad? Y eso lo voy haciendo a través de actos de mero trámite. Y luego tomo la decisión y ahí se salgo un acto administrativo definitivo. Y la diferenciación entre ambos es, salvo, óigase bien, salvo que se vulnere notoriamente el derecho a la defensa, los actos de mero trámite no son susceptibles de impugnación. O si se van a impugnar, deben impugnarse en coordinación con el acto definitivo. Los actos de mero trámite son los que yo realizo para impulsar el procedimiento y el acto definitivo es donde yo tomo la decisión que crea, modifica o extingue relaciones jurídicas en favor de los particulares. Existen también actos administrativos, ¿sí? Ok, sí, claro, está claro eso. Existen actos administrativos, se dice que hay actos administrativos que crean derechos o que establecen obligaciones. Si se hace una determinación tributaria, ese acto administrativo me dice, determina y hago líquida la cantidad de tributo que yo debo pagar. Lo puedo hacer a través de un sistema del impuesto sobre la renta. Ahí yo tengo una cantidad líquida de tributo que yo debo pagar y eso establece obligaciones. Ahora bien, si yo solicito un permiso de construcción, a mí me dan un permiso de construcción, entonces tengo el derecho de hacer una construcción con tales o cuales características correspondientes. Estamos ante una materia que es bastante compleja, estoy buscando hacerla lo más sencilla posible, esa es la misma visión que voy a utilizar para las evaluaciones, pero recomiendo, digamos, yo voy a subir material, pero recomiendo indagar y sobre todo indagar cuando estudiemos, indaguemos materiales de derecho administrativo venezolano, que se está produciendo mucho, que me lo están usando de otros países y no es aplicable.